Número 3, secciones 3 y 4, las siguientes dos secciones, 3 y 4. Habrá un tiempo difícil de tribulación, persecución y sufrimiento, pero estos eventos no señalan el fin. ¿Okay? Entonces, ¿qué es su pregunta? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Y qué señales va a indicar que ya se va a destruir y cuándo vendrá el Hijo del Hombre? ¿Okay? Entonces, la respuesta aquí, estoy diciendo que la respuesta es que antes de la destrucción, antes de la segunda venida, habrá un tiempo de ¿qué? De tribulación, sufrimiento y persecución, pero que estos eventos no necesariamente señalan el fin. Inciso A, Jesús describe eventos que no indican que el fin ha llegado. Son simplemente el comienzo de dolores de parto. Entonces, ¿cómo responde Jesús? ¿Alguien que lea, por favor, Mateo 24, 4 al 14? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Okay. Entonces, ¿qué son eventos que no necesariamente indican que el fin ha llegado? Porque ellos están preguntando qué son las señales. Bueno, cuando nosotros en el mundo vemos cosas como él describe, o sea, ocurre un terremoto grande. ¿Okay? Muchas veces, ¿qué es la pregunta de las personas en la calle? ¿Ha llegado qué? ¿El fin del mundo? Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice? Bueno, describe varios eventos y cosas. Falsos cristos, guerras, rumores de guerras. ¿Okay? Dice, se levantará nación contra nación, hambres, terremotos, hostilidades y conflictos internacionales, hambres, terremotos y plagas, persecución de los santos y la extensión universal del Evangelio. Pero ¿qué dice Jesús? Que estas no son señales del fin. 6b, pero no será todavía ¿qué? El fin, versículo 8. Todo eso será apenas comienzo de dolores. Entonces, esto va contra mucha enseñanza popular hoy en día. Yo lo he escuchado toda mi vida. Son las señales de los tiempos, cuando hay un terremoto, hay una guerra. O sea, Primera Guerra Mundial, ¿qué pensaron? Ya ha llegado el fin del mundo. Segunda Guerra Mundial, ¿qué pensaron? Ya ha llegado el fin del mundo. La guerra del Golfo, o sea, ya llegó el fin del mundo. O sea, nuestra tentación es ver esas cosas y decir, ya llegó el fin. Pero ¿qué está diciendo Jesús? No, entonces, ¿cuándo pasarán esas cosas? Pues es una descripción del transcurso de ¿qué? De esta época. ¿Okay? Y lo sabemos por inciso B. Según Jesús, ¿quiénes experimentarían ese tiempo? Los discípulos. ¿Okay? Notan las palabras, verbos y pronombres en segunda persona plural. ¿Okay? ¿Notaron eso? Segunda persona plural. ¿Okay? Tengan cuidado que nadie, ¿ok? Segunda persona plural, que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Versículo 6, ustedes oirán de guerras, rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. ¿Okay?
Entonces, ¿qué es el punto? Versículo 9. Los entregarán a tribulación, los matarán. ¿A quiénes? A los discípulos. El punto es, estas son cosas que ustedes mismos en sus vidas van a experimentar, pero no son señales de que el fin ha llegado. Entonces sí van a pasar por tribulación, y es lo que dice Juan en el Apocalipsis. Soy compañero de ustedes en la tribulación. O sea, nosotros pasaremos por tiempos de tribulación y dificultad, pero no es señal del fin. Experimentarán, número 2, el furor de todas las naciones, versículo 9, y de su propia familia. Lucas 21, 16 y 17. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes, amigos, y algunos de ustedes les dará, ¿qué? Muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Número 3, los discípulos en este tiempo tendrán que, ¿qué? Tendrán que mantenerse firme hasta el fin, y Dios promete protegerlos de cualquier daño final. Versículo 13 de Mateo 24. ¿Qué dice versículo 13? Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, en la historia del primer siglo es exactamente lo que pasó. Muchos de ellos fueron traicionados. Muchos de ellos se entregaron a los juicios. Casi todos los discípulos murieron como mártires. ¿Okay? Juan es uno de los pocos, quizá el único, que no murió como mártir. Entonces, el punto es que los discípulos sí experimentaron lo que dijo Jesús. Dijo, número 4, será tiempo de maldad, versículo 11, y de engaño. Entonces hay muchos paralelos entre lo que Jesús enseña y lo que se enseña en el libro de Apocalipsis. Inciso C, ¿qué será otra característica de ese tiempo? El tiempo de tribulación incluirá la extensión universal ¿de qué? Del Evangelio. Y notaron, hermanos, cómo es que el Evangelio se extiende en ese tiempo. ¿Notaron la conexión entre el sufrimiento del pueblo de Dios y la extensión del Evangelio? Okay. Miran dos versículos, 24:14 de Mateo, dice, este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lucas 21, 12 y 13. Pero antes de todo eso, echarán mano de ustedes y los perseguirán. ¿A quién está hablando otra vez? A los discípulos. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernantes. Así tendrán ustedes oportunidad de dar testimonio ante ellos. Entonces, a través de la persecución, ellos tendrán oportunidad para predicar el Evangelio, y de esa manera el Evangelio se va a extender hasta el fin del mundo. Ahora, entonces, en esos primeros 14 versículos, ¿qué es la única señal que nos da del fin? La extensión universal del Evangelio. Pero mientras el Evangelio se extiende por toda la tierra y ellos sufren y ven los juicios de Dios en la tierra, ¿okay? Ellos son llamados a mantenerse fiel a Dios. El Evangelio extendiéndose, ellos manteniéndose fiel, dando buen testimonio, fiel testimonio hasta la muerte. ¿Okay? Conclusiones. Es claro que Jesús describe en secciones 3 y 4, lo que Jesús describe en secciones 3 y 4 no se refiere a un tiempo futuro inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Igual como el libro de Apocalipsis, Jesús está describiendo un tiempo entre sus dos venidas, la época de la iglesia. El mensaje de Jesús para los discípulos y sus seguidores futuros es igual al mensaje de Apocalipsis. Hay que mantenerse fiel y puro y seguir testificando hasta el fin, hasta la muerte. ¿Okay? Eso nos lleva hasta el versículo 14. ¿Okay? En versículos 15 se pone muy interesante la cosa. Espero que ustedes experimentaron algo de eso. Yo recuerdo que la primera vez, como dije ayer, la primera vez que puse esos sermones como paralelos en una armonía, para ser honesto, en ese día se cambió mi escatología. Cuando hice eso y los vi así como los voy a presentar, fue
una revolución de teología para mí ese día. ¿Okay? Sección 5. Jesús identifica la destrucción de Jerusalén con la abominación de la desolación de Daniel y la gran tribulación. ¿Okay? Pueden ver ahí los 3 pasajes paralelos. Vamos a simplemente leer el pasaje de Mateo y luego el pasaje de Lucas. ¿Alguien que lea los 2 pasajes, por favor? Mateo 24, 15 al 21 y Lucas 21, 20 al 24. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocar en el lugar santo y el que la lea que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a casa a tomar su capa. Pero hay las que estén en cinta y las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. ¿Y Lucas 21 algo? Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense. Y los que estén en los campos, no entren en ellos, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que están en cinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra, e ira para ese pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Okay. Unos comentarios y observaciones aquí. Primero, número 1, los 3 pasajes, Mateo, Marcos y Lucas, son paralelos. Okay. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos en el mismo sermón. ¿Y cómo sabemos que estamos en el mismo punto del sermón? Bueno, apenas en los tres libros, Jesús ha dicho que tienen que permanecer fiel y firme hasta el fin. Y luego nota cómo empieza cada uno. Por tanto, cuando ustedes ven algo, pero cuando ven algo, pero cuando ustedes ven, o sea, estamos en el mismo sermón y el mismo punto del sermón. Muy importante. Número 2, lo que Mateo y Marcos describe como que la abominación de la desolación se describe por Lucas como que la desolación o la destrucción de Jerusalén. ¿Okay? Pero cuando ustedes ven la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo y en el que el que lea entienda. O sea, Lucas dice, pero cuando ustedes ven a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Okay. ¿Qué haremos con eso? Bueno, me parece muy claro que lo que era para Daniel una abominación de desolación, estamos hablando de un sacrilegio, ¿es la palabra correcta? O sea, un sacrilegio que causa destrucción. Cuando Daniel hablaba de eso, según Jesús, estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Un punto aquí, no sé si lo voy a hacer después y quiero hacerlo en este momento, entonces, que en la Biblia no tenemos una profecía de otra destrucción de Jerusalén, solo hay uno. O sea, cuando regresa Jesús en la batalla final, Jerusalén no será destruida. Y de hecho este pasaje describe el tiempo después de la destrucción de Jerusalén como el tiempo de los judíos en que Jerusalén está pisoteada por las naciones, por los gentiles. Entonces me parece claro que está hablando de qué destrucción de Jerusalén. La destrucción que pasó en 70 después de Cristo, en el primer siglo ocurrió. Número 3. Los 3 pasajes entonces describen lo que pasará después de la destrucción de Jerusalén. Mateo y Marcos lo describen como un tiempo de gran tribulación,
Lucas describe en detalle lo que sucederá después de la destrucción de Jerusalén. Okay, noten otra vez los paralelos. Okay. Aquí lo que está en medio es casi igual en los tres, ¿verdad? Dicen cómo deben huir a las montañas, los ayes para las personas que están en la tierra. Y mira lo que dice el versículo 21 de Mateo. Dice, porque habrá entonces una ¿qué? Una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Marcos dice la misma cosa, porque aquellos días serán de tribulación. No usa la palabra gran, pero habla de una tribulación sin comparación, o sea, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación. Ahora, nota cómo lo describe Lucas. De hecho, empezamos aquí con el por qué. Igual como ellos empiezan con por qué, Lucas dice, porque habrá una gran ¿qué? Calamidad. ¿Qué es la palabra paralela en Lucas y Marcos, en Mateo y Marcos? Tribulación. O sea, está hablando de la misma cosa. Lucas no usa la palabra tribulación, usa la palabra calamidad en la tierra e ira para este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ¿qué se está describiendo aquí? La destrucción de Jerusalén. Si leemos Josefo, otros historiadores antiguos, especialmente Josefo, un historiador judío que habló con mucho detalle, escribió un libro sobre la destrucción de Jerusalén. Y él describe cómo los ejércitos romanos llegaron por 3 años, atacaron a Jerusalén, luego destruyeron a Jerusalén, destruyó completamente el templo, tumbó las murallas, tumbó los edificios de Jerusalén. Tomó a los judíos como pasó en Babilonia antes, y este tiempo después de la destrucción de Jerusalén, ¿qué es la palabra bíblica e histórica para describir este tiempo? Es el tiempo de la dispersión, en que los judíos salieron de Jerusalén y se fueron a todo el mundo. Y durante ese tiempo, ¿qué está pasando? Los gentiles toman control de Jerusalén. ¿Hasta qué tiempo? Los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, leyendo eso, o sea, tomándolo como es, me parece que está describiendo primero la destrucción del templo, conecta esa destrucción con la abominación de la desolación, indica que la gran tribulación, el tiempo de tribulación, no se limita a un tiempo futuro de 7 años, sino describe todo el tiempo entre la destrucción de Jerusalén hasta ¿qué? El fin, o sea, la segunda venida de Cristo. Y en un momento vamos a confirmar eso. Okay, entonces, unos puntos de interpretación aquí. Número 1, la abominación de la desolación. Daniel habla de la abominación de la desolación unos 2 o 3 veces. En Daniel, eso se refiere a un evento futuro de sacrilegio en el cual el templo será profanado. Daniel 9:27, por ejemplo, dice, Él hará un pacto firme con muchos por 1 semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a las ofrendas de cereal. O sea, parece que está hablando de un evento que termina los sacrificios en el templo. ¿Okay? ¿De qué estás hablando? Bueno, no sabemos todavía. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Inciso B, Daniel lo relaciona con la muerte del Mesías y la destrucción del templo. Si preguntamos a Daniel, ¿cuándo pasará esa abominación de la desolación? Mira versículo 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será ¿qué? Muerto. ¿De qué está hablando? De la muerte del Mesías. ¿Okay? El Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir, ¿qué hará?
destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, después de la muerte del Mesías, ¿qué pasaría? La destrucción de la ciudad y del santuario. Su fin vendrá con inundación y hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Muy parecida a lo que está diciendo Jesús en Lucas 21. La destrucción del templo que sigue hasta el fin de los tiempos de los gentiles. ¿Okay? Conclusión entonces. Según Daniel y Jesús, la abominación de la desolación ocurrió con la destrucción de Jerusalén. Históricamente eso ocurrió en 70 después de Cristo. Entonces, esta es la respuesta de Jesús a la pregunta de ¿quién? De los discípulos. O sea, él había dicho, será destruido el templo. Ellos preguntaron, ¿cuándo? ¿Okay? Entonces, él describe el transcurso de la época y dice, ahí en esa época, ¿qué va a pasar? Será destruido el templo. Entonces, la destrucción del templo en 70 después de Cristo era un evento, ¿qué? Escatológico, profetizado. ¿Okay? ¿A qué se refiere los tiempos de los gentiles? Inciso A, en Lucas 21-24, los tiempos de los gentiles es el tiempo después de la destrucción de Jerusalén. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplirán. Entonces, durante este tiempo en que Jerusalén será pisoteada por los gentiles, los judíos serían dispersos a todas las naciones. Eso me hace pensar en pues muchos otros pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que hablan de ese evento. Pedro, por ejemplo, habla a los de la dispersión. Entonces la dispersión, sí, de hecho empezó antes de la destrucción del templo, pero con ese evento se vació la ciudad de Jerusalén. Los judíos dejaron el control de Jerusalén. ¿Okay? Entonces ya no era su capital después de ese tiempo. Número 3, la gran tribulación. Es una frase que se usa mucho cuando hablamos de la escatología. En el contexto de Mateo 24, ¿qué es la gran tribulación? ¿Cuándo? Okay. Los eventos alrededor de y después de ¿qué? La destrucción de Jerusalén. Los tiempos de los gentiles en Lucas 21-24 corresponden a la gran tribulación de Mateo 24 y Marcos 13-19. Eso corresponde con Apocalipsis, que describe la situación de Juan y sus lectores como tribulación. Se usa varias veces en el libro de Apocalipsis. Ustedes están en la tribulación. Okay, ahora ya entienden más o menos a dónde voy. Okay. Me han preguntado uno o dos de ustedes acerca de la tribulación. Alguien dijo ayer que los amilenialistas no creen en una tribulación. Bueno, la verdad es que ellos sí creen en la tribulación, pero para ellos la tribulación no es un periodo de tiempo de 7 años antes de la segunda venida. La tribulación es todo el tiempo entre las dos venidas de Jesús, especialmente después de la destrucción de Jerusalén. ¿Okay? Vamos a seguir con el punto C aquí y luego tomamos 2 minutos de descanso. Porque ya veo que están a un punto, la esponja se queda saturada, ¿verdad? O sea, no puedes meterle más agua. Entonces veo como 15 esponjas ahí. Como ya se les está saliendo agua de los oídos. Inciso C. Estos días... Okay. Entonces, los días después de la destrucción de Jerusalén, estos días se caracterizarán especialmente por ¿qué? El engaño de falsos profetas y falsos cristos. Pero la venida del Hijo del Hombre será visible y clara para todos. Okay. ¿Alguien que lea, por favor, Mateo 24, 22 al 28? Si no serán esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortará. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. Y recuerda, ¿a quién está hablando? ¿Quién es el ustedes?
¿Quiénes son los discípulos? Él todavía está hablando a ellos, esperando que ellos verían algunas de esas cosas. Disculpa. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren, que está en el desierto, no salgan, o miren, que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, donde esté el cadáver, allí se reunirán los vivos. ¿Por qué no deben ser engañados por falsos cristos? Porque la venida del Cristo verdadero será ¿qué? Universalmente visto. O sea, ¿qué dice Apocalipsis 1? Vengo en las nubes y Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Y todas las naciones de la tierra harán lamentación por Él. Que no sean engañados, que salga un personaje en la tele que dice, yo soy el Mesías. Hasta una mujer que dice, yo soy el Mesías, últimamente eso ha pasado. Y debemos verla ahí y decir, tú no eres el Mesías. Él viene ¿dónde? En las nubes, como relámpago. O sea, todo el mundo lo verá. Entonces, en el tiempo de Jesús dice, van a estar esperando mi venida. No será una venida secreta. Yo no llegaré como llegué la primera vez, como bebé o como un profeta andando ahí en Palestina. No, yo voy a venir en las nubes y todo ojo lo verá. ¿Okay? Marcos 13, 21 a 23, por favor, ¿alguien? Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Okay. Entonces, Jesús está describiendo el tiempo después de la destrucción de Jerusalén. Lo ha llamado la tribulación o la gran tribulación. Okay. Antes de que descansamos, quiero que leamos los siguientes versículos 29 y 30 de Mateo, solo para no perder la conexión. Mateo 24, 29 dice, inmediatamente después de ¿qué? De la tribulación de aquellos días. ¿Cuáles días? Los días que siguen la destrucción de Jerusalén. Después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo, los cuerpos celestiales serán sacudidos. ¿Qué está describiendo? O sea, cuando escuchamos estas expresiones de disturbios cósmicos, ¿qué debe venir a la mente? Hay una palabra, bueno sí, pero hay una frase en el Antiguo Testamento que describió un tiempo futuro que sería así. El día del Señor. Está describiendo el día del Señor. Y luego, ¿qué pasará? La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Se angustiarán todas las razas de la tierra. Apocalipsis 1:9, ¿verdad? Vendrá el Hijo del Hombre. Verán el Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, después de la tribulación de esos días, va a haber el gran día del Señor, día de disturbios cósmicos. Lo que vamos a ver en Apocalipsis es que ese día del Señor no se limita a 24 horas. Es un tiempo quizá extendido, quizá unas semanas o unos meses. Es un tiempo de disturbios cósmicos. Yo creo que se describen en el sexto sello, en las 7 trompetas y las 7 copas. Pero son eventos que ocurrirán inmediatamente antes de la venida de Cristo. ¿Okay? Y entonces Él está describiendo todo el tiempo de esta época como tiempo de tribulación. Y dice, después de la tribulación van a ocurrir estas cosas. ¿Okay?